podamos continuar también transmitiendo por otros medios. Estamos contentos, alegres y felices en esta hora de decirles muy bienvenido a nuestro Instituto de Predicación Adventista que inicia justamente en este instante. Me gustaría saludar a todos los que están conectados, pero son bastante. Así que si usted me puede colocar un emoji o decirnos de dónde está conectado, si de Estados Unidos o de México, República Dominicana, Europa, por favor, coloque allí los comentarios. Queremos leer esos comentarios de tal manera que podamos recibir bendiciones abundantes del Dios del cielo. Tenemos ya al pastor Norton con nosotros. Vamos a anunciarlo en un momento. Pastor, si puede deshabilitar la cámara, apagarla para nosotros. Muy bien. Listo. Así que vamos a seguir adelante. En este momento tengo a un hermano, un amigo, Nahum Alvarado, que está con nosotros. Nahum, ¿cómo te encuentras? Puedes habilitar tu micrófono y darnos un saludo, decirle de dónde nos está sintonizando en esta oportunidad y cómo te encuentras en esta hora. Saludos, doctor. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Estamos desde Honduras. Tenemos un grupo muy especial, principalmente la Asociación Central de Honduras. Tenemos 358 estudiantes matriculados, doctor. Así que estamos muy... 58. Todos de nuestra asociación. Y queremos mandar un saludo a cada uno de ellos. Ya están la mayoría, ya están conectados. Realmente estamos muy contentos, doctor. Estamos muy felices. Estamos esperando este día ya para poder iniciar con estas clases. Y realmente estamos muy animados aquí en Honduras, doctor. Saludos para todos nuestros hermanos. ¿De qué asociación nos está usted escuchando, querido Nahum? Estamos de la Asociación Central de Honduras. Asociación Central de Honduras. ¿Cuántas iglesias tenemos en esa asociación? En esa asociación tenemos 84 iglesias organizadas y tenemos 63 grupos. Bueno, pues estamos hablando de una gran cantidad de hermanos que están allí, querido. ¿Cuántos pastores tenemos allí? Tenemos 25 pastores que atienden todas estas iglesias. Y es por eso que realmente nosotros nos motivamos a entrar en este curso, precisamente para ir preparando a nuestros hermanos laicos. Tenemos ancianos, tenemos líderes de departamento, tenemos líderes de grupos pequeños, tenemos también a predicadores, tenemos a muchos otros también que quieren aprender a recibir las técnicas necesarias para poder ayudarnos en la predicación. Así que vimos la necesidad, pastor, de poder involucrar nuestra iglesia. Así que por eso estamos muy contentos y realmente estábamos deseando que llegara este día y estamos muy animados para poder completar este curso que yo sé que va a ser de gran bendición para nuestra Asociación Central de Honduras. Muy bien. Nahum, ¿puedes tú iniciar este curso con una oración en este momento? Claro que sí, doctor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Muchas gracias también, Señor, por este privilegio de poder capacitarnos, de poder ser entrenados, con el único objetivo, Señor, de poder ayudar a la obra del Señor para que la predicación del Evangelio pueda darse a todos los niveles. Y por eso, Señor, queremos pedirte para que tu Santo Espíritu se manifieste. Puedas usar, oh Dios, al expositor, al maestro que va a tener la clase de este día. Queremos rogarte también que puedas bendecir a todos los alumnos. Danos oídos de sabios, Señor, no para escuchar la voz de un hombre. Danos el privilegio esta mañana de escuchar la voz de nuestro Dios. Por eso, Señor, mientras tú nos hablas a través del expositor, permítenos tener nuestra mente y nuestro corazón concentrados en esta clase para que las herramientas nos ayuden a pulir nuestra predicación de tal manera, Señor, que en los púlpitos nuestros y de nuestras iglesias pueda presentarse el evangelio eterno. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Alvarado. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludo a todos los hermanos de Honduras y que la paz del Señor pueda estar con cada uno
de ustedes. Mis queridos estudiantes, tengo que dar algunas informaciones importantes antes de darle paso a nuestro invitado para el día de hoy, que ya lo conocemos y más adelante vamos a dar algunos detalles acerca de él. Este curso inicia hoy, 7 del mes de agosto, y continúa durante 10 domingos, una vez cada mes. O sea, tendremos justamente hoy una sección y en septiembre tendremos la segunda sección de este curso, que consta de 10 módulos donde aprenderemos la técnica y también las prácticas y principios de la predicación cristiana. Tenemos estudiantes de diferentes partes del mundo y tenemos un pequeño problemita con el chat, lo vamos a habilitar en un momento, pero tenemos estudiantes, por ejemplo, aquí desde Colombia, tenemos desde aquí, desde Nueva York, también tenemos desde Atlanta algunos estudiantes, o sea, desde Miami, a Luzbeth Bravo nos sintoniza o está conectada desde Miami. O sea, Dios de una forma especial ha usado esta plataforma para que podamos entrenarnos en lo que es el compromiso de la predicación de la palabra. Justo antes de comenzar, quisiera compartir pantalla para mostrarles a ustedes lo que es la plataforma que estaremos utilizando durante estos días y espero que ustedes puedan estarla mirando en esta ocasión. Esta es la plataforma de estudio y hoy justamente estamos iniciando lo que es la primera clase con el doctor Ricardo Norton. Si usted hace un clic, como vimos justo ahora, que hice el clic encima de la clase, ahí usted encontrará la descripción o algunos datos acerca del expositor que hemos invitado para el día de hoy. Usted va a mirar allí los tópicos que estaremos tratando en la clase del día de hoy, la clase pertinente para hoy. Y justo viene después el link que es de Zoom y también el link de YouTube por si acaso tiene algún tipo de problema y no puede accesar a través de una de las plataformas, pueda ir a través de la otra. En este momento, entonces, después de esa información, tenemos un artículo del doctor Ricardo Norton que tuve el privilegio de traducir al español. Estaba en inglés o está en inglés y lo tradujimos al español para esta clase, dándole los créditos a la página donde tomamos este artículo. Es el artículo que usted debe leer durante este mes y debe hacer un resumen. Allí le estamos explicando a ustedes como estudiantes lo que deben hacer. El artículo lleva por título Lo que los predicadores pueden aprender de la aviación. Y es un artículo muy interesante, traducido al español, para que usted pueda tener un enfoque de la clase de hoy y la predicación tal como el doctor Ricardo Norton lo presenta. Usted puede descargar este artículo en PDF a su computadora para tenerlo ya y le invito para que haga una carpeta y pueda tener todos los materiales que estaremos distribuyendo y estaremos dando a fin de que usted pueda, con la ayuda del Señor, seguir instruyéndose y capacitándose en la predicación cristiana. Después del artículo viene la primera tarea. ¿Cuál es la primera tarea que tendremos? Mire, la primera tarea que usted debe hacer este mes, y gracias a Dios algunos ya la están haciendo, es esta. Usted debe resumir en 400 palabras, un máximo de 400 palabras, el artículo del doctor Ricardo Norton y debe enviarlo a esta dirección, al email de este instituto de predicación @gmail.com. Debe resumir este artículo en un máximo de 400 palabras y enviarlo a nosotros. La segunda tarea que debe usted hacer es mirar un sermón del doctor Ricardo Norton titulado El juicio de las naciones. Aquí le dejo el link de YouTube donde usted puede ver este sermón y mirar la forma como nuestro maestro, nuestro expositor para el día de hoy, presenta la palabra. O sea, no solamente estamos enseñando la teoría, sino que también estamos enseñando la práctica de la predicación. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante
que usted vea este sermón. Y por último, en esta primera sección, tenemos un sermón que usted puede descargar también para conservarlo y predicarlo en sus congregaciones. Este sermón fue escrito por el doctor Luis Amador Morales, es profesor en el Seminario Teológico de Cuba, y también quisiera saludar a los estudiantes de Cuba que están a través de la plataforma de YouTube, están conectados con nosotros. Los saludo a ellos. Luis Amador Morales escribió este sermón titulado Espíritu de Verdad. Usted puede descargar este sermón y utilizarlo libremente para predicar en su iglesia, lógico, contextualizándolo y dándole aplicaciones pertinentes a su congregación. Así que, queridos hermanos y amigos, estudiantes del Instituto de Predicación Adventista, este es el primer módulo que se debe completar. Vuelvo a repetir, tienen que leer el artículo del doctor Ricardo Norton, tienen que resumir el artículo en un promedio de unas 400 palabras. Tienen que ver el sermón, el juicio a las naciones, y pueden descargar este sermón titulado Espíritu de Verdad para que usted pueda utilizarlo próximamente en alguna predicación de miércoles o sábado en su congregación local. Bueno, queridos amigos y hermanos, permítame decirles que por ahora podemos comunicarnos, vamos a ver, a través de la plataforma que dice Question and Answer, o preguntas y respuestas. Está habilitado allí. Parece que tuvimos problemas con el chat, pero mientras tanto vamos a estar trabajando para habilitar el chat mientras nuestro expositor está presentando el seminario. Tenemos a un grupo de Honduras. Bueno, voy a leer. Dice que tenemos de Camayagua, La Paz, Tegucigalpa, Otoro, La Esperanza. Bueno, tenemos de diferentes lugares y en este momento les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Queridos, vamos a tener la primera sección de este curso de predicación, y hemos invitado a una persona que para mí es muy especial, alguien que admiro, y aparte de admirarlo, lo respeto mucho. Es el doctor Ricardo Norton, quien es el encargado de el seminario hispano para Andrews University. Es una persona que Dios ha usado con mucho poder en el ministerio por los últimos 50 años. Es un escritor prolífero, ha dado a la iglesia bastante materiales, tanto en inglés como en español. Y es el director de la maestría de ministerio pastoral en español y también del doctorado en ministerio que se lleva a cabo en Andrews University. Yo tuve el privilegio de tomar clase en este doctorado con el doctor Ricardo Norton, y quiero decirle que personalmente creo que es una de las personas más versado en el tema de la predicación. Y en este momento voy a dar la oportunidad para que el doctor Ricardo Norton tenga la primera sección, que se estará extendiendo desde ahora hasta el mediodía. Después tendremos una sección de preguntas y él volverá a tener una segunda sección que se extenderá hasta la 1 de la tarde. Así que está con nosotros nuestro doctor, nuestro maestro para hoy, el doctor Ricardo Norton. Doctor Norton, bienvenido al Instituto de Predicación Adventista en este día. Doctor Ferreiras, muchas gracias por la oportunidad de compartir con este grupo selecto de hermanos de Latinoamérica en este tema tan importante relacionado a la predicación. Quiero informarles que el doctor Ferreira, Yeuri, es uno de los estudiantes más brillantes que ha producido nuestra universidad. Y en el área de la predicación, él es un experto, probablemente más experto que un servidor. Él hizo su tesis doctoral en el área de la predicación, una tesis extraordinaria, y además él ha escrito varios libros, y entre ellos libros asociados con la predicación. Así que le felicito, doctor, por la visión de preparar o establecer este instituto de predicación adventista.
La predicación, nosotros cuando estudiamos la Biblia vemos algunas universalidades. Y la Biblia habla, por ejemplo, de la universalidad del sacerdocio. Todos somos sacerdotes. La Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. Pero la Biblia también habla de la predicación de todos los creyentes. En inglés le llamarían the preacherhood of all believers. Todos tenemos la responsabilidad de predicar. No solo los que tienen el don, como el pastor Bullón, como esos grandes predicadores en la iglesia adventista, pero aunque nosotros no tengamos el don de la predicación, tenemos el deber de predicar. Porque cuando Jesús dice, dio el mandamiento, Mateo 24:14, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, eso es un mandato que no se lo dio solamente a personas que tienen el don o a personas que han aprendido que son pastores. No, es un mandato para todos. Todos en nuestra esfera tenemos el deber de predicar. Y nos consuela el saber que para predicar muchas veces no necesitamos siquiera utilizar la boca. Y la hermana White dice que el sermón más elocuente que tú y yo podamos predicar alguna vez en nuestra vida es el de un cristianismo ejemplar. Es el del ejemplo. Por eso hay un refrán que dice, predica y si fuese necesario, usa palabras. Es que en esta sería... En esta mañana todavía, yo me encuentro en la zona del Pacífico de los Estados Unidos. Acá son las 8:19 de la mañana y yo sé que hay algunos que se encuentran en Centroamérica. Tengo algunos amigos de Centroamérica que están escuchando. Inclusive creo que hace un par de semanas el pastor Alvarado me llamó expresándome la inquietud de poder registrar a un número mayor de personas, y nos da mucho gusto que esto está alcanzando a mi querido Centroamérica. Como algunos de ustedes saben, yo soy oriundo también de Centroamérica. Quisiera empezar dando una prognosis de lo que voy a hablar. El tema es principios y práctica de la predicación, y voy a empezar dando algunas estadísticas para mostrar la importancia y la necesidad de la predicación. Posteriormente, según el esquema que está presentado en el currículo para este curso, para este diplomado, vamos a estar hablando acerca de la teología de la predicación, vamos a hablar acerca de la anatomía del sermón, de homilética, vamos a hablar acerca del papel del Espíritu Santo en la predicación, tipos de sermones, tipos de predicación, y finalmente vamos a hablar acerca del tema la persuasión en la predicación. Así es que es un tema bastante cargado y vamos a tener suficiente tiempo. Al final, según capturo por la introducción del doctor Ferreira, vamos a tener unos 10 minutos para preguntas al final. Yo voy a extenderme hasta las 11:55 hora de Nueva York. Le cederé el podio al doctor Ferreira y después, cuando él me retorne el podio, concluiré mi presentación y terminaré unos 10-15 minutos antes de la 1 hora de Nueva York para responder a preguntas. Ahora, entremos con estadísticas. La Iglesia Adventista, las últimas estadísticas indican que tenemos más o menos 172,000 iglesias en el mundo y solamente 21,000 pastores. Eso quiere decir que si usted divide todas las iglesias que tenemos en el mundo entre el número de pastores, el promedio de iglesias por pastor es de 8. Aunque en ciertos países como los Estados Unidos, el promedio de iglesias por pastor es mínimo, porque aquí en los Estados Unidos es más o menos 1.7. Porque hay iglesias, por ejemplo,
la de Loma Linda. La iglesia adventista de Loma Linda, la iglesia que tiene más pastores en el mundo, tiene aproximadamente 19 pastores tiempo completo. 19 pastores. La de Pioneer Memorial Church, que es la de Andrews, hubo una época que tenía como 11 pastores, creo que ahora tendrá unos 8 pastores, tiempo completo. Podríamos decir que son iglesias bien pasteurizadas. Y esa es una metáfora, que es una metáfora muy apropiada para la predicación, muy apropiada para el pastorado, porque el trabajo del pastor a través de la predicación es tratar, con la ayuda de Cristo, de eliminar la bacteria del pecado. Y el trabajo de la pasteurización es eliminar la bacteria de los productos lácteos. Así que estamos en eso y es parte del deber de la predicación que hoy día vamos a ver. La predicación, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito de la predicación? Las metas de la predicación. Ahora, habiendo presentado estas estadísticas, el pastor no puede estar en todas sus iglesias. Yo he estado, por ejemplo, en el sur de México. Yo conozco pastores que tienen más de 20 iglesias. Yo conocí en Sudamérica un pastor que tenía más de 60 iglesias y congregaciones. Y estos pastores no pueden estar en sus iglesias predicando en todas sus iglesias distritales el mismo sábado. Precisa de personas como usted o como ustedes, hombres y mujeres que sepan, no solamente tengan el conocimiento de la verdad de la Biblia, sino que la puedan exponer en una forma que sea palatable, en una forma que sea agradable. Porque esa es la clave. La predicación ha sido una de las herramientas, de los instrumentos más exitosos para atraer a personas a la iglesia, a los pies de Jesús, y una de las herramientas más exitosas para la producción de discípulos. Así es que el Instituto de Predicación Adventista exactamente le ha dado al clavo en la presentación, en el desarrollo de esta certificación de predicación, y es nuestra oración que los principios que se van a presentar, no solo en esta clase, sino también en otras clases con otros profesores capacitados. Ya ustedes han visto el flyer, han visto los volantes de promoción, han visto las fotografías y ustedes ven que son personas muy capaces. Ahora, primer inciso que tenemos que tratar en el currículo para esta clase, principios y práctica de la predicación, es la teología de la predicación. Y probablemente teología de la predicación suena muy sofisticado. La palabra teología es una palabra compuesta de dos palabras, logos, estudio, y theos, que quiere decir Dios. Es estudio de Dios, pero es el estudio de Dios tal como se presenta en la Biblia. Sin embargo, nosotros aprendemos de Dios no solo a través de la Biblia. Podríamos decir que hay otras fuentes de teología. Además de la Biblia tenemos la naturaleza. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su presencia, las obras de su presencia. Así que la naturaleza habla de Dios. Así que es una revelación de Dios y nosotros podemos ver la naturaleza humana. La naturaleza humana. Yo estoy sorprendidísimo cómo los teléfonos electrónicos que hoy día tenemos, yo lo tengo acá, porque acá tengo la Biblia, cómo enfocan instantáneamente, pero el lente de una cámara telefónica, por buena que sea, nunca mide o se compara con lo exquisito, con la claridad, el enfoque del ojo humano. Es maravilloso lo que Dios. Así que fuentes de teología está la Biblia, la naturaleza, y dentro del ser humano está lo que podríamos llamar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible aceptar la existencia de un creador. Necesitamos fe. Así que eso es parte
Eso es un ingrediente muy importante del predicador. Y lo vamos a hablar, lo vamos a tratar un poquito al final de esta mañana o de este día, cuando hablemos al final acerca de la persuasión. Pero tenemos otras fuentes de teología, y es la experiencia. La experiencia nos puede enseñar que el desobedecer los principios que Dios ha establecido en su palabra y el enfoque, la historia de la predicación es la Biblia. Nos va a enseñar que el desobedecer no es bueno, causa problemas. Un ejemplo podríamos ser el hijo pródigo, la experiencia del hijo pródigo. Él aprendió en experiencia propia y escarmentó y regresó a Dios. Sin embargo, hay otras fuentes de teología y tenemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tenemos la tradición. Y la tradición en algunas denominaciones, incluyendo en la misma Iglesia Adventista, nosotros tenemos tradiciones que son únicas a nuestra Iglesia. Y ahí culturalmente la cultura informa y modela cómo practicamos nosotros la religión. Yo veo que, por ejemplo, yo he estado en muchos otros lugares donde si un hermano de la iglesia sube a la plataforma sin corbata, está sacrilegando el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús no usó corbata. No usaremos corbata en el cielo, no. La corbata fue inventada por una mujer que no quería que le llegara sangre al cerebro a los hombres. Ahora, yo estoy sin corbata porque hoy día es domingo, estoy viajando, me encuentro en un hotel visitando a los nietos. Así que es algo separado. Pero si yo voy a la iglesia en sábado por no ofender a los que tienen ciertas tradiciones, y hay tradiciones que no son malas, son inocuas. El problema es cuando las tradiciones obligan a quebrantar el mandamiento de Dios, que es lo que estableció Jesús en San Mateo 15, señalando a los fariseos que decía, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que cuando estamos hablando de la teología de la predicación, tenemos que ver no solamente el concepto de teología, pero también tenemos que ver el mandato a predicar. Y al hablar del mandato a predicar, yo quiero dirigir sus mentes. De paso, estas charlas se están grabando. Si usted desea tener acceso a esto, el doctor Yeuri Ferreira les va a indicar cómo accederlo. Sin embargo, quiero leer y dedicar algunos minutos para analizar las palabras de Pablo en la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, los primeros 2 versículos. Dice, requiero, comando, ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está hablando en el versículo 1. Es un mandato, es algo imperativo. Y ahora fíjese lo que dice. Número 1, que prediques la palabra. Así que cuando estamos hablando de la teología y la predicación, aquí estamos hablando acerca de lo imperativo. Es el mandato a predicar. La universalidad. Por eso hablamos de la predicación de todos los creyentes. Así como hablamos del sacerdocio de todos los creyentes, todos, sin excepción, tenemos el deber de predicar. Ya sea que prediques bien o ya sea que prediques mal, no importa. La predicación no es solo para aquellas personas que tienen el don, esa habilidad de predicar, que hacen un llamamiento y cuando hacen el llamamiento la gente viene al frente. No importa si tú no tienes la habilidad. Tienes otros dones que Dios te ha dado, pero tú tienes el deber de predicar. Yo recuerdo que estaba viajando en una ocasión de Miami hacia Lima, Perú, y estaba sentado a la par de un americano rubio y ojos verdes. Era un hombre tímido, pero es un viaje de 5 horas y media, así que yo decidí entablar conversación con él. Y yo le pregunté a él, "And what do you do?" Y entonces él
iba para Lima y de Lima iba a conectar a Juliaca porque había conocido en la internet a la que ahora era su esposa, la había visitado y había ido a la embajada americana, hizo los arreglos, se casó con ella y ahora venía a traerla a vivir permanentemente en los Estados Unidos. Así que yo le dije, what do you do? ¿Y usted qué hace? Y entonces él me dijo, yo pongo a la gente a dormir. Entonces ya noté su timidez, no sé, trabajar con pacientes. Él es anestesista. Ah, ¿usted es anestesiólogo? Sí, me dice, yo soy anestesiólogo. Entonces él me preguntó muy amablemente, correspondiendo, y me dice, ¿y usted qué hace, señor? Y yo le dije, yo también pongo a la gente a dormir. Oh, me dice, ¿usted es anestesiólogo? No, le dije, soy predicador. Pero tengas tú el don o no, tú tienes el deber. Por eso acá dice, requiero, comando por Dios delante de Dios y de Jesús que prediques la palabra. Entonces, aquí no solamente da el mandato de predicar, la palabra de Dios es querigmático, sino que te dice también qué predicar. Y es predicar la palabra de Dios. Y entonces ahí presenta una serie de ingredientes o el propósito de la predicación. Y fíjese lo que dice. Dice que predique la palabra, que apresures, usa la palabra, la versión 160, usa la palabra instar en todo tiempo, instar. Y ahí dice en todo tiempo, no es algo para los fines de semana, porque nosotros podemos predicar con el ejemplo 24 horas al día. Así que habla de instar, dice, instar, redarguir, dice la palabra redarguir, que no es una palabra muy común en el idioma español y no es muy conocida, pero redarguir quiere decir rebatir un argumento. Y Pedro habla que nosotros debemos de presentar apologético, apología, presentar defensa. Presentar defensa, la palabra que utiliza Pedro ahí es apología, rebatir un argumento, pero con mansedumbre. Y después dice otra cosa, reprender. Y déjenme decirles, tenemos que ser muy cuidadosos, aunque llega el momento en que va a haber que reprender a alguien, porque si nosotros no lo hacemos, nos podemos hacer cómplices del mal, como se menciona en Levíticos el capítulo 5, pero es muy cuidadoso que tú desde el púlpito te pongas en pie siempre para reprender. Hay que ser muy, 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 muy cuidadosos, especialmente cuando estamos hablando de la reprensión pública. Cuando hay alguien que cae en pecado, tú no tienes que ponerte en pie en púlpito y hablarle a toda la congregación. Si algún hermano peca, tu deber, según el ejemplo de Jesús, es ir a hablar con él a solas. Y si tú huyera, habrás ganado un amigo. Si no, lleva a 2 ancianos. Ese es el procedimiento. No agarrar el púlpito, porque existe esa idea y hay personas que lo que hacen en el púlpito es aporrear a la gente con textos bíblicos y toman como base las palabras de Jesús, quien dijo: fariseos insensatos, ciegos, guías de ciegos, que os sentáis en las primeras bancas de la sinagoga, vuestro corazón está lejos de mí. Hipócritas, tenemos que predicar los testimonios directos. Y esa es una idea que se promueve en ciertos lugares, pero tenemos que ver el contexto cómo Jesús dijo eso. Y la hermana White explica que lo hizo después de haber agotado todos los otros medios, y cuando lo hizo con lágrimas en los ojos. Fíjense la diferencia. Así que hay que ver, ¿no es cierto? El proceso de la predicación, el conocimiento de la verdad es paulatino. Y si es cierto que hay que hablar en contra de la bestia, ese no es el primer sermón que tú le vas a predicar a una persona. El primero tenemos que empezar con Cristo. Y la hermana White dice que tenemos que empezar con Cristo porque Cristo derrite el corazón. Eso es, melts the heart. Ahora,
Además de eso, dice redarguir, exhortar. Exhortar quiere decir convencer a una persona para que deje a alguien, a algo que sea nocivo. Y después también habla de doctrinar. Así que ya tenemos, cuando estamos hablando de la teología, de la predicación, varios asuntos. Y está el efecto. Y el efecto es que la persona llega a aceptar a Jesús, las enseñanzas de Jesús, como él dijo, enseñándoles todas las cosas que os he dado. Y después bautizarse para llegar a ser un cristiano responsable. Ahora, hay participantes fundamentales en la predicación. Y estamos todavía bajo la teología. Y tenemos que considerar a los recipientes. Y según nos dice Marcos 16:15, los recipientes de la predicación son todas las naciones. Predicad el evangelio a todas las naciones. Y eso requiere a todo el mundo. A los jóvenes, a los universitarios, a los ricos. La iglesia adventista y ahora más del 80% es de la clase pobre. Y nos hemos especializado y los países donde más está creciendo las divisiones es en lugares donde la gente es más pobre. Sin embargo, el evangelio debe darse a todas las naciones. Y predicarle a las clases altas es diferente. La primera tesis que se escribió en español se escribió hace más de 20 años por un evangelista sudamericano, argentino, muy exitoso, Daniel Belvedere. Daniel Belvedere todavía vive. Él fue alumno nuestro y la tesis se titula ¿Cómo alcanzar a las clases altas? Y él explicaba que las clases altas no van a ir a una iglesia a escuchar Levíticos 11, Éxodo 20, Daniel 2, Mateo 24. No van a ir, pero si tú quieres alcanzarlos, tienes que presentarles otros temas introductorios. Y después, en el evangelismo personal, ya le das entonces la doctrina, Éxodo 20, Daniel 2, Mateo 24, Levíticos 11, Deuteronomios 14, le vas a dar todos esos detalles. Es un proceso, es un proceso. Yo he estado con evangelistas, yo estuve ayudando evangelistas. Y yo recuerdo que en una ocasión eso fue en el sur de California. Este evangelista empezó a predicar, primer tema fue en contra de la bestia y ponía fotografías con slides, era época de los slides, estamos hablando a mediados de los 70s, allá hace muchos años, se utilizaban slides y ponía la foto del Papa y los católicos que habían llegado por primera vez donde vieron que le estaban ofendiendo a al que consideran santo, se iban. Se ponían de pie y se iban. Probablemente en la idea de este predicador, eso era lo mejor, pero hay otras formas de hacer evangelismo. Y el evangelismo, primero tenemos que empezar con Cristo, porque Cristo ensuaviza el corazón. Entonces están los recipientes, y la Biblia habla de los recipientes y los compara como semilla que cae en terrenos. En terreno pedregoso, entre espinos, y hay diferentes recipientes. Así es que tú tienes que adaptar la predicación a los recipientes. Si le estás hablando a jóvenes, si le estás hablando a niños, si tú le estás hablando a gente universitaria, si tú le estás hablando a gente pobre, tú tienes que adaptar la predicación. Y hay una clase que yo enseño en la Universidad de Andrews que se llama Contextualized Preaching. Predicación contextualizada. La predicación debe adaptarse, amoldarse a los recipientes, al contexto. Es más fácil que uno se adapte a 100 que 100 se tengan que adaptar al criterio de uno. Además de eso, otro participante fundamental es Cristo. Y Cristo
es la clave de la salvación. Lea textos, por ejemplo, 2 Corintios 4:5, 1 Corintios 1:18. Cristo es la clave. Pablo decía, para mí, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado y lo he perdido todo para seguir a Cristo. Y Pablo era una persona muy educada. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. Sin embargo, tuvo un encuentro con Cristo y él transformó su vida. Y la clave del predicador es que en ese encuentro que usted tiene con la audiencia, que esas personas lleguen a conocer a Cristo en tu sermón y que entonces ellos caigan a sus pies para que les derrita completamente el corazón. Otro participante, no solo están los oyentes, está Cristo, es el Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo. Recuerden, lo que convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio no es tu elocuencia, no es tu conocimiento, no es tu apariencia, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te usa a ti y va a tocar el corazón de esas personas, de los oyentes. Por eso tenemos que hablar de predicación encarnacional. Predicación encarnacional. Hace muchos años yo leí un librito que se llamaba Prefiero ver un sermón que oír uno. Así, ese es el título. Y estaba basado en un poema. Prefiero ver un sermón que escucharlo. Y es verlo ejemplificado en el carácter y en el comportamiento de la persona, que debe reflejar a Jesús. Ahora, ¿por qué razón Cristo es importante? Pues que Cristo es la esencia del Evangelio. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué razón Cristo es la esencia del cristianismo? Porque Él es nuestro Salvador. ¿Y por qué Él es el único que puede ser nuestro Salvador? ¿Por qué no un ángel? ¿O por qué no un serafín? ¿Un querubín? ¿Por qué razón no otro ser, un patriarca? ¿Por qué razón? Gustav Aulin, un autor, se llama Gustav Aulin, en un librito llamado Christus Victor. Ese librito yo lo leí a principios de los 70s. Este es un autor medieval. Y él explicó en una forma que yo considero muy apropiada, muy bíblica, muy adventista, aunque él no era adventista porque no había nacido en la iglesia adventista entonces, pero él le da el clavo, ¿por qué razón Cristo es el único y por qué en ningún otro hay salvación y que por esa razón él debe ser el centro de nuestra predicación? Y él explica, el ser humano, un hombre creado, quebrantó una ley eterna y únicamente un precio eterno podía pagar las demandas de una ley eterna. Pero como el que quebrantó la ley fue un ser humano, era necesario que ese hombre fuera divino humano. Por eso está Cristo, presentado en forma maravillosa. Cristo es el único, porque el hombre quebrantó una ley eterna y el precio que tenía que pagar esa ley eterna tenía que ser eterno, como Cristo que era eterno, y tenía que ser humano, porque el que quebrantó la ley, el que la quebró, fue un ser humano, no fue un ser eterno. Así que por eso, solamente en Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, el morir es ganancia. Y esa es la actitud que nosotros debemos o queremos instilar. Entonces, la naturaleza cristocéntrica de la predicación es expresada en muchos pasajes de la Biblia. 2 Corintios 5:19, en Cristo Dios reconcilió al mundo para sí mismo. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. Y entonces ya les expliqué. Vamos a hablar ahora. Nos quedan todavía unos 10 minutos según mi reloj.
Vamos a hablar acerca de la anatomía del sermón y les voy a hablar un poquito acerca del artículo en que ustedes tienen que hacer un resumen de algunas de 400 palabras relacionadas a ese artículo. Ese artículo lo escribí hace muchos años, fue traducido al portugués, se publicó en español en Sudamérica. Lo que pasa es que como yo lo escribí en inglés, solamente lo presenté en inglés. Pero el sermón, la anatomía, el sermón todo sermón debe tener 3 partes, aunque si usted ve la literatura, algunos le incluyen 6 partes, porque partes del sermón incluye el título, y no vamos a hablar acerca del título, porque eso creo que va a corresponder a otra, pero el título debe ser llamativo, debe decir algo de lo cual se está hablando, porque hay personas que ponen un título muy interesante, pero la gente al leer el título no sabe cuál es el contenido del título. No sabe cuál es el contenido del título. Entonces, la gente hoy día quiere ir a un lugar no llamado, no atraído por declaraciones interesantes, sino por asuntos que ellos sean relevantes para su vida. Entonces, tiene 3 partes. Una es la introducción, la otra es el cuerpo o el contenido del sermón y después la conclusión. Son 3 partes. Entonces, se estima, lo ideal sería que la introducción dure el 10% de la totalidad del sermón, al igual que la conclusión. Así que introducción y conclusión debieran ser 10% cada una. Y eso quiere decir, perdón, sí, 10%. Y el 80% entonces tiene que ver con el desarrollo del sermón. Pero por supuesto, la introducción y la conclusión tienen que ver con el contenido, con el tema del sermón. Así que de esa manera, si el sermón va a durar 30 minutos, eso quiere decir, si el sermón va a durar 30 minutos, que la introducción debe durar 10 minutos. Yo he escuchado predicadores que suben a la plataforma y empiezan a hablar y hablar y hablar, y como a los 10 minutos dicen, ahora inclinemos el rostro para orar, indicando que apenas van a empezar. ¿Qué de paso? Orar antes de que usted vaya a predicar no es malo, pero para el culto del sábado por la mañana, aunque no es malo, porque orar varias veces no es malo, pero el culto de adoración ya contiene la oración. Y antes de la predicación del sermón, generalmente viene la oración pastoral. Y la oración pastoral es una oración completa que contiene adoración, contiene alabanza, contiene agradecimiento, contiene petición y además de eso, ora por el predicador. Así que si usted tiene un anciano que se arrodilló, alguna persona antes de que usted suba a predicar y oró por la bendición del sermón y usted ora otra vez, podría indicar que quizá usted no confió mucho en la oración del anciano o que quizá Dios no escuchó la oración. No es malo, sin embargo, no es necesario porque el culto, el servicio adventista es completo. Tiene la invocación al principio, después tiene el canto especial, el canto congregacional, ya tiene todo. Y tristemente yo he encontrado que hace unos 20 años empezaron a introducir los praise teams a la hora del culto de adoración y al praise team le dan más tiempo de lo que le dan al pastor. Yo he estado en praise team, que el praise team canta 25, 30 minutos y dejan al pastor allá cuando ya son las 12 y ya casi la gente está muerta de hambre, los niños están llorando porque necesitan almorzar y le dan el púlpito al sermón. Así que si usted es pastor, usted tiene influencia en eso, deje. Si usted quiere poner que haya más alabanza, ponga la alabanza después del sermón, porque todos los preliminares del culto de adoración es para la predicación de la palabra. Esa es la esencia, la predicación de la palabra. No es la alabanza, ya tiene alabanza. Así que la alabanza está para el servicio de canto o ya está en el canto congregacional, ya está en el canto especial, etc. Ahora,
¿Cuál es la relación de la anatomía del sermón con la aviación? Yo viajo mucho. Con American Airlines he viajado más de 4 millones de millas y justamente de marzo a este mes ya volé más o menos 150,000 millas. Así que yo viajo mucho y yo noté en una ocasión que estaba enseñando una clase de predicación que hay una gran similitud entre la aviación y la predicación. Lo más importante en la aviación es el despegue y el aterrizaje. Y después está la altitud de crucero. En la altitud de crucero, hay aviones, generalmente los vuelos internacionales o interestatales vuelan los aviones a 35,000 pies de altura, digamos unos 10,000 metros, 10,000, 12,000 metros de altura. Pero si tú estás volando en contenido y en vocabulario a 12,000 pies de altura a una congregación que apenas vuela a 20,000 metros de altura, 10,000 metros de altura a una congregación que apenas vuela a 2,000, 3,000 metros, les va a dar hipoxia, que en aviación es falta de oxígeno y pueden morir. Por eso las naves aeronáuticas están presurizadas, tienen oxígeno y para que no se asfixie la gente. Entonces, hay que considerar el contenido, tiene que estar al nivel de la persona. Así que tú no le vas a hablar a personas de una universidad, a profesores de una universidad, con el mismo lenguaje que tú les vas a hablar a los jóvenes, con el mismo contenido que les vas a hablar a los jóvenes en un campamento. No, va a ser diferente. O le vas a hablar a los niños. Así que está en la altitud de crucero que se llama, está el despegue, altitud de crucero y después está el aterrizaje. El despegue y la altitud de crucero pueden ser perfectas. Pero cuando el aterrizaje está malo, porque hay vientos, especialmente cuando hay vientos laterales que mueven el avión terriblemente, la gente nada más se va a acordar de esa experiencia negativa. Y nosotros los predicadores, y eso me incluyo yo, somos muy buenos en preparar la introducción y la altitud de crucero en el sermón. Sin embargo, en el aterrizaje fallamos con mucha frecuencia. Y ahora para terminar, y empieza a aterrizar y de repente alzó vuelo y empezó a hablar y hablar y hablar. Y a mí me ha pasado eso, en lugar donde está nevando. He ido a aeropuertos donde son jets pequeños como Embraer de Brasil, empresa brasileira de aviación, o si no la CRJ, que son jets pequeños de Canadá. CRJ son Canadian Regional Jets. Son jets muy buenos, son pequeños, de unos 50 pasajeros, pero esos no tienen el equipo electrónico para aterrizar automáticamente. Y si el piloto no puede ver las luces del campo de aterrizaje, no puede aterrizar. Y a veces tratan porque están bajos de gasolina y tienen que alzar vuelo porque no pueden. Y eso me ha pasado. Así que lo más importante en la aviación es la introducción, el despegue y el aterrizaje, y también en la predicación. La introducción y el aterrizaje. Y entonces vamos a hablar, cuando estemos hablando de tipos de predicación, vamos a hablar acerca de la introducción, el propósito de la introducción, y vamos a hablar un poquito acerca del aterrizaje. Me pasé un minuto, doctor Yeuri Ferreira, así es que ahora le cedo el podio. Bueno, doctor, creo que aterrizó bastante bien a buen tiempo. Doctor Norton, tenemos algunas preguntas aquí importantes, pero antes permítame decirle que gracias al Señor tenemos a estudiantes de España, Puerto Rico,
República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, Cuba y Honduras. Y por lo tanto, también Estados Unidos. O sea, que tenemos una pléyade de países aquí, doctor, escuchando de diferentes partes del mundo y ya comenzaron a hacer las preguntas. Y una de estas preguntas, doctor, dice de la siguiente manera: ¿cómo predicar a una congregación mixta? Me entiendo que de no creyentes o creyentes, de jóvenes y ancianos. ¿Cómo predicar a un tipo de congregación así, doctor? Bueno, la predicación, toda sin excepción, necesita el contenido bíblico. En otra palabra, si se refiere al contenido, tiene que ser el contenido, porque el evangelio, las buenas nuevas de la Biblia es el mismo para todos, sin importar cultura, sin importar color de piel, sin importar edad. Ahora, en contextos de congregaciones multiculturales, hay que ser muy cuidadoso en respetar asuntos culturales, tradiciones inocuas. Recuerden, estamos hablando de asuntos inocuos que son muy apreciados por algunas personas, pero que si tú no eres respetuoso a ellas, vas a perder la influencia. Y hay cosas, yo he estado en lugares, por ejemplo, en África, donde los hombres para ropa de sábado usan unos mantos que parecen vestidos. Y si tú usas pantalones en esos lugares, va a ser irrespetuoso para ellos. Así es que como yo veo que eso es algo inocuo, a mí me regalaron un manto de esos, lo usé en una predicación que tuve que hacer en una de esas regiones. Cuando vine a los Estados Unidos, se la regalé a Dorcas, porque no es algo que yo voy a utilizar, y probablemente Dorcas tuvo alguna otra persona que la recogió. Pero está el asunto en predicar a personas multiculturales, ser muy cuidadosos en decir cosas que pueden ser ofensivas para esas personas. No decir nada despectivos, porque hay asuntos que hay países que, por ejemplo, el color de la bandera, el himno nacional, sus costumbres en dietética, etcétera, etcétera, para ellos es sagrado. Y si tú dices algo negativo acerca de ellos, puedes perder la influencia. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntas más, doctor, pero antes ya me reclamaron algo, doctor. Me dijeron, tienes que mencionar a Chile y a Curacao, que también están con nosotros. Son tantos países que a veces se me puede pasar alguno. Doctor, aquí tengo una pregunta que dice: ¿cuál es la duración ideal de un tema bíblico al desarrollarse? Mira, depende. Yo no puedo ser dogmático. Si tú ves, por ejemplo, el Sermón del Monte de Jesús, cuando estamos hablando de predicación hoy día, nosotros nos enfocamos en un punto, y hay que decir un punto, y hablas algo, pero de ese punto. ¿Sabe cuántos puntos tocó Jesús en el Sermón del Monte? Montones de temas. Habló del divorcio, habló de todo tipo de problemas. Y además la duración, ese Sermón del Monte duró tanto que hubo que darle de comer a la gente. Yo no puedo decir cuántas horas duró ese sermón, pero ese sermón duró bastante, así que yo no puedo ser dogmático. Sin embargo, sí puedo decir que hoy día, en la época en que vivimos, capturar la atención de personas por 20 minutos es muy difícil. Los especialistas en atención de charlas dicen que cada 5 minutos perdemos concentración. A mí personalmente, yo los últimos sábados, por ejemplo, he estado con mi esposa, los últimos 3 sábados he estado viajando durante la semana, salgo el domingo, entonces he estado yendo a la Pioneer Memorial Church,
Y a mí me pasa eso. El predicador dice algo que me encantó tanto que yo agarro, tengo en mi Biblia papel y empiezo a tomar notas para hacer un sermón, para hacer un comentario, y se me fueron 5 minutos y perdí totalmente el hilo. O la hermana White, hay un estudio, un doctor que se llama Ed Turner. Ed Turner. Yo tengo su tesis doctoral. Él hizo su doctorado en Claremont y lo terminó por allá del año 1977, por ahí. Hizo un trabajo de Elena G. de White y la predicación, lo mejor que hay de los escritos. Y ella habla no más de 30 minutos. Ahora estamos hablando no más de 30 minutos en los días de ella. Así que yo pienso que un sermón bien elaborado, más de 30 minutos no es necesario. Así que diría entre 30 y 40 minutos, pero no se pase, porque si tú no puedes decir algo sustancial en 20, 30 minutos, es porque estás hablando demasiado y no te estás concentrando en el tema. ¿Otra pregunta? Claro que sí, tenemos bastantes preguntas aquí, doctor. Creo que vamos a tener Podemos dejarlas al final. Sí, pero tenemos una aquí muy interesante. ¿Se pueden utilizar testimonios como base para la predicación o en la predicación? Bueno, en la predicación no necesariamente la palabra testimonio, pero compartir tu experiencia personal como una ilustración está bien. Está bien. Pero recuerden, vamos a ver las historias del sermón a continuación. Y una de las historias del sermón es la historia del predicador. Pero no hablar de su vida personalmente, pero es la historia del predicador en cómo ese tema que está presentando ha transformado su vida y la vida de su familia. Pero el testimonio para un miércoles de oración que los hermanos dan su testimonio, imagínense el predicador cada sábado dando su testimonio, No, en la predicación es alimentar la grey de Dios. La predicación, figúrese usted, el sábado por la mañana, es lo que se llama en comercialización prime time. Prime time en televisión es más o menos las 8 o 9 de la noche. Prime time en la predicación es el sábado en el sermón de las 11 de la mañana. Para que tú vayas el sábado de las 11 de la mañana y que vayas a dar tu presentación. No, es para los hermanos, es el único alimento espiritual que un gran número de hermanos reciben, alimento de la Biblia, porque no estudian la lección de la escuela sabática, no estudian la matutina, están ocupados, ajetreados con infinidad de problemas y trabajos, con el automóvil, con los biles, con las cuentas. El único alimento espiritual que reciben es el sábado a las 11 de la mañana. Así que tú tienes que alimentarlos. Ellos se sientan. Tú eres el cocinero del cielo que estás ante la mesa del púlpito para alimentar a los hermanos de la iglesia con los manjares de la palabra de Dios. Así que olvídate de tu testimonio, pero si tú puedes una historia tuya, entrelazarla como una ilustración. Los aviones tienen ventanas en la altitud de crucero para ver, y esas son las ilustraciones, pueden ser muy buenas. Y por supuesto, sea muy cuidadoso en lo que si usted va a dar un testimonio, si usted hizo muchas cosas que no fueron buenas. Basura, como decía Pablo, lo considero como basura. Y si usted hizo mucha basura en su vida y usted se para al púlpito a compartir esa basura, es como entrar a un tambo de basura y revolver la basura. No es bueno eso. Es mejor que usted comparta la palabra de Dios, lo positivo. Muy bien. Tenemos una última pregunta en esta sección, doctor, creo que es muy importante. Un hermano pregunta lo siguiente: ¿cómo manejar a alguien que se levanta en medio de la predicación para rebatir lo que usted está predicando? Bueno, hubo una época en los días de la hermana White donde eso ocurría. Usted lo debe parar.
porque no es, usted tiene que decirle, hermano, si usted tiene una pregunta, por favor, tome asiento. A la hora del sermón, si usted tiene alguna pregunta, nos dará gusto que al final del sermón usted y yo nos sentemos para que podamos conversar, pero no es el momento de contestar preguntas. Y yo generalmente una persona, si usted es amable, esa persona va a poner atención. Y si fuese necesario pedirle a los diáconos que le ayuden y le muestren la puerta de atrás, sería bien. Pero usted no quiere hacer un debate en público, porque el culto de adoración a la hora del sermón no es un diálogo, no es preguntas y respuestas. Es la presentación de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, doctor, creo que hemos llegado al final de la primera parte. Ya cubrimos la exposición, las preguntas. Usted amerita un receso de unos 3 o 4 minutos, doctor. Yo creo que... No, sigamos recto. Bueno, pues déjeme dar una información y inmediatamente continuamos con usted. Ok. Me han preguntado los hermanos acerca de si estas exposiciones quedarán grabadas en la plataforma. Claro que sí.